En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, damos la bienvenida a todos nuestros invitados. No hay cuenta, así que saludamos al subsecretario que lo había visto por aquí. Se me perdió. Ya viene. María Esther, también al profesor Widerman, que está por Zoom. Profesor, muy buenos días. Señor secretario, pasamos entonces... ofrezco la palabra a los senadores si tienen algún tema varios. Pasemos entonces... senador Buenchumilla. Una consulta. Vamos a retomar en estas próximas semanas el tema de los notarios, ¿cierto? ¿No? Sí, nos queda el próximo lunes, que no la retomamos porque acuérdese que vemos Corte Suprema. Sí. Y ya el primer lunes de vuelta de la semana regional retomamos notario. Bien. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, sus señorías, invitados, muy buenos días. Señora presidenta, corresponde en esta sesión ocuparse de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto ley número 321 de 1925 para exigir a los condenados por homicidio simple como requisito para postular a la libertad condicional el cumplimiento efectivo de 2/3 de la pena, que son los boletines números 14.121, 14.090, 14.091, 14.092 y 14.100 refundidos. Subsecretario, no sé si quiere señalar algo. Partimos con las indicaciones. ¿No? Partamos con las indicaciones. Gracias, presidenta. Señora presidenta, sus señorías tienen a su disposición un comparado en el que se contienen las propuestas que han sido formuladas por diversos parlamentarios. Son 25 indicaciones en total. La primera indicación, señora presidenta, que corresponde estudiar es la que se contiene en la página 3 de nuestro comparado. Página 3 del comparado, allí figura la indicación número 1, que es de su excelencia el presidente de la República, y recae en el artículo 2, numeral 1, ordinal 1, del decreto ley 321/1925 sobre la libertad condicional. Este numeral 2 dice: haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota muy buena de conformidad al reglamento de este decreto ley en los 4 bimestres anteriores a su postulación. En caso que la condena impuesta no excediere de 541 días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota muy buena durante los 3 bimestres anteriores a su postulación. El proyecto de ley, en este numeral 2, reemplaza la palabra 4 por la palabra 6, quedando en consecuencia 6 bimestres de buena conducta. Y la indicación de su excelencia el presidente de la República propone suprimir este ordinal. Es decir, que se mantenga en 4. Ofrezco la palabra. 2 meses. 2 meses. Ofrezco la palabra, subsecretario. Sí. Bueno, presidenta, muchas gracias por su intermedio. Una de las cosas que mostrábamos en la sesión anterior tenía que ver precisamente con la modificación que se hizo en el año 2019 en razón a la cantidad de bimestres que se solicitaba para poder postular a este beneficio. ¿Ya? En ese sentido, en el 2019 se cambió de 3 a 4 y dábamos cuenta que una de las... planteamos varias cosas, pero uno de los efectos del cambio tuvo que ver con la disminución de las postulaciones, y veíamos que efectivamente la disminución de las postulaciones, entre otras cosas, tiene un efecto al interior de los establecimientos penitenciarios porque la gente literalmente, por decirlo de alguna manera, se porta más mal. Creemos que se ha estabilizado esto con los 4 bimestres, y nos parece que en ese sentido aumentar la cantidad de tiempo, entendiendo además que la reforma del año 2019 se ha ido estabilizando y hemos generado un proceso de libertades condicionales que
se otorga a una cantidad, uno podría decir, bien menor a la que se estaban otorgando los años anteriores a la reforma del 2019, y eso ha ido a la baja de manera sostenida. Nos parece que por lo mismo mejor en este caso no innovar, dado además la presión en el sistema penitenciario que tenemos. Es decir, tenemos hoy establecimientos penitenciarios sobrepoblados. Hemos en el último año tenido una cantidad, un aumento de la población penitenciaria muy considerable, prácticamente 9.000 personas, un 15%, lo que nosotros consideramos que puede ser. Me dijeron una palabra el otro día respecto a esto, pero es una palabra muy sofisticada, me dijo el equipo, que ya se me olvidó, diatrogénico. Iatrogénico. Eso... Exacto. Eso, presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Ofrezco la palabra? Ya. Yo particularmente en esta parte del proyecto estoy de acuerdo con mantenerlo en 4, pero la discusión la vamos a dar en el 6 bis, en los delitos más graves, en que ahí creo que es importante subir. ¿En votación? La señora presidenta somete a votación entonces la indicación número 1. Senador Sor Galilea. Voto a favor de la indicación, básicamente por el argumento dado por el Ejecutivo. Repite la palabra. De que este sería, subir de 4 a 6 sería algo diatrogénico, porque en el fondo, ya aquí es donde quiero fundamentar, de acuerdo a la experiencia carcelaria, alargar demasiado el periodo de buena conducta genera justamente que la gente no se porte bien. Tiene que haber esto no hay una línea así clara y precisa, pero dado los cambios que se hicieron hace no tanto tiempo, pareciera más prudente mantener la norma actual. Gracias, senador. Senador Socuenchumilla. A favor. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Vamos a la siguiente. A continuación, señora presidenta, ahí en la página 3 comienza, y ya se contiene en su totalidad en la página 4. Es la indicación número 2 de su excelencia el presidente de la República, recae en el ordinal tercero de este numeral 1 del artículo que estamos analizando. Este numeral tercero dice: agrégase el siguiente numeral cuarto entre los requisitos para optar a la libertad condicional. 4. Contar con un informe de los beneficios intrapenitenciarios si estos fueron otorgados. En el evento que tales beneficios hayan sido revocados por causas imputables al condenado, deberá informarse dicha circunstancia. Su excelencia el presidente de la República propone reemplazar este ordinal por el siguiente: incorpórase en el numeral 3, a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si estos hubiesen sido revocados y las razones para ello. Lo que hace el subsecretario, la indicación del Ejecutivo es suprimir el 4 y agregar esta frase a continuación del 3. ¿Qué? Subsecretario, tiene la palabra. Sí, presidente, recogiendo la propuesta parlamentaria, lo que hace la propuesta es que agregaba un segundo informe que contuviera los beneficios intrapenitenciarios que se le probablemente hubieran otorgado a las personas privadas de libertad que quisieran postular a la libertad condicional. Como el informe, como ya hay un informe, lo que hacemos es que ese informe se complemente, y es lo que hace la indicación del Ejecutivo. Fondo, no tener un segundo, sino que el mismo informe que ya hace Gendarmería de Chile contenga explícitamente, a pesar de que ya lo tiene, pero contenga explícitamente por mandato de la ley los beneficios intrapenitenciarios. Ok. Y exacto. Tener una hoja de vida más completa. Claro. Bien.
en votación esta con la mía, que estaría subsumida en la del Ejecutivo. Entonces, votemos las dos juntas nomás. O sea, vote la del Ejecutivo y la siguiente se entiende subsumida en esta aprobación. Que espero así sea. Se somete a votación en consecuencia la indicación número 2 del Ejecutivo y la número 2 bis de la señora Presidenta se entenderá subsumida de ser aprobada esta indicación. Senador Sor Galilea. A favor. Senador Sor Huinchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. La siguiente, por favor. Señora Presidenta, enseguida figuran las indicaciones en esa misma página, números 3 y 3 bis. Estas indicaciones son de Su Excelencia el Presidente de la República y suya, señora Presidenta, proponen suprimir el ordinal 4 de este artículo. El ordinal 4 incorpora un inciso final del siguiente tenor: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiera solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente. Subsecretario. Sí, Presidenta, muy similar a lo que claro, exacto, tal cual. Efectivamente, una persona que eventualmente no ha cumplido los requisitos durante un periodo, eso no implica que eventualmente para el próximo periodo los pueda cumplir. Y por lo mismo es un aliciente el hecho de que si les faltó 1 o 2, para el próximo periodo los cumpla. Limitar esa posibilidad tiene efectos importantes porque esa persona durante lo siguiente no va a tener ningún incentivo, durante los bimestres que vienen no va a tener ningún incentivo para mejorar su conducta. Ofrezco la palabra. Profesor Vineman, siéntase con toda la libertad de intervenir cuando así lo estime, por favor. En el mismo sentido que el anterior, yo soy partidaria de suprimirlo acá, no obstante, venimos con una indicación en el 6 ter, para mantenerlo en los delitos más graves. 6 ter. 6 bis y 6 ter. Ahora estamos en el 3 y 3 bis. En votación. La señora Presidenta somete a votación las indicaciones números 3 y 3 bis. Senador Sor Galilea. A favor. Senador Sor Huinchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor. Resultado de la votación, señora Presidenta, 3 votos por la afirmativa. Señora Presidenta, enseguida corresponde ocuparse de la indicación número 3 ter, que recae en el numeral 2 de este artículo del proyecto de ley. El numeral 2 introduce diversas enmiendas en el artículo 3 del decreto de ley sobre libertad condicional. Específicamente en el inciso 3 de este artículo 3. La norma aprobada en general dice: intercálase entre las expresiones femicidio y homicidio calificado la frase homicidio simple. La indicación número 3 ter, suya, señora Presidenta, propone intercalar a continuación del ordinal 1 el siguiente: intercálase entre las expresiones robo con homicidio y violación con homicidio el término robo con violación. A mano izquierda aparecen subrayadas las figuras delictivas de que se trata. Bueno, aquí estaban descritos en la norma, ¿no es cierto?, una serie de delitos graves. Se agrega en el proyecto el homicidio simple y a nosotros nos parecía relevante también agregar el delito de robo con violación, por la gravedad que este significa y las penas asignadas. Subsecretario. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la indicación parlamentaria. Nos parece que efectivamente, ya que se habían agregado estos delitos, que se incluye el robo con violación, nos parece pertinente y consistente con el proyecto. Profesor Vileman. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio. Solo 2 cosas. Entiendo que nos está discutiendo la inclusión del homicidio simple, que eso me parece un poco más problemática, porque hay mucha variación, pero no es parte de la indicación. Sobre la indicación, yo creo que la indicación tiene un problema técnico, pero el problema técnico es de origen, y en ese sentido estoy de acuerdo con el subsecretario. Todos los casos de robo con homicidio, violación con homicidio, robo con violación, son casos en los cuales delitos que ya están incluidos, el robo o la violación por sí mismo, naturalmente se cometen. Entonces el hecho de incluir estos delitos especiales, el robo con homicidio, la violación con homicidio, el robo con violación,
Yo creo que es innecesario. Ahora, al mismo tiempo, como la ley ya lo tiene, el robo con homicidio, la violación con homicidio, que no está incluido el robo con violación es raro. Solo por esa razón, pese que es técnicamente extraño, yo también tengo que estar de acuerdo con la indicación. Gracias, profesor. Entendí muy bien lo que quiso decir y tiene razón, pero si no incluyéramos el robo con violación, al aparecer el homicidio con violación, a la violación con homicidio, podría interpretarse que este no está. Senador Buenchumilla. No, Presidenta, yo entiendo que en el texto aprobado en general de las mociones se trata de incorporar el homicidio simple. Sí. Pero el homicidio simple ya fue incorporado por la ley 21.483 del 24 de agosto del 2022. Esta ley modificó la penalidad del homicidio simple e incorporó el homicidio simple a la actual formulación del artículo 3º que estamos viendo. ¿Qué ley era, senador? 21.483. Si lo podemos revisar. lo pudieron verificar. Estamos en eso. Sí. 21.400. Ley 21.483 del 24 de agosto del 2022. Profesor, ¿sabe usted eso? Es así, sí. Es lo mismo que arriba en la modificación a la que se hacía referencia al principio. Respecto a la modificación de la pena del homicidio, es la misma ley que modificó eso y si es necesaria esta modificación, sí, lo hace con el homicidio simple. Gracias. Subsecretario. Sí, Presidenta, sí, efectivamente entiendo que la Secretaría lo había detectado y lo iban a incorporar en el comparado. Sí, lo habían detectado hace una semana atrás. Sí. Entonces, si está el homicidio simple que estaba... No, pues eso ya está en el proyecto actual. O sea, la ley actual está. Esta es la columna de la ley vigente. Sí. No, es que estando, si ya está el homicidio, para que insistir en el listado con porque eso es la ley vigente. No se viene, este proyecto no modifica en esa parte, po. Solo incluye a este listado el homicidio simple. Sí. Es que en el comparado en la legislación vigente yo creo que no se vio a la anterior a esta ley. Exacto. Sí. Exacto. Es que esto viene de la Cámara, si ese es el problema. Entonces, claro, en el proyecto no habría que incorporar homicidio simple porque verifíquelo bien usted que ya está. Sí. Y tendríamos que votar la indicación 3ter que incluye el robo con homicidio. Femicidio, homicidio simple, homicidio calificado, claro. Ya. Ahí está. Está aquí, Presidenta. Ahí. Entonces, se elimina del proyecto el homicidio simple porque ya está en la ley. Lo que yo, El secretario. Presidenta, si me permite, por una cuestión técnica legislativa, quizás lo que se podría hacer es que esta indicación número 3ter se aprueba con enmienda en el sentido de que en vez de intercalar un ordinal 1, se sustituye el numeral 1 que viene o el ordinal 1, perdón, que viene de la Cámara de Diputados. Sustituimos en vez de incorporar uno nuevo, digamos. Sustituimos el ordinal 1. Una cuestión técnica legislativa nomás, nada más. Porque ya homicidio simple está. Entonces... No está bien, pero vamos a incluir... La señora Presidenta somete a votación la indicación 3ter de su autoría. Senador Sor Galilea. Es robo con homicidio, ¿no? No, es robo con violación. Okay. A favor. Sí. Gracias, presidente. Gracias, don Francisco. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, 3 votos por la afirmativa. Se entiende por esta Secretaría que se está aprobando con enmienda en el sentido de que se está sustituyendo el ordinal 1 del proyecto que viene de la Cámara. La siguiente indicación. Señora Presidenta, a continuación hay que ocuparse de la indicación número 4. Esta indicación es del senador señor Kusanovich. Propone esta vez intercalar un ordinal 1
nuevo, que es el siguiente. Agrégase a continuación de la palabra infanticidio la siguiente frase: secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores. Ofrezco la palabra. Presidenta. Profesor. Yo una sola pequeña prevención técnica. La palabra secuestro y secuestro calificado es ambigua respecto a cuál es la referencia. En particular, secuestro calificado hay varios en el artículo 141. 141 tiene al menos 3 incisos, el inciso tercero, cuarto y quinto, que son formas de secuestro calificado. No estoy seguro si los incluye a todos ellos o no. Al mismo tiempo, el secuestro o privación de libertad simple, el inciso primero del artículo 141, tiene cosas que son de distinto, diría yo, gravedad, de distinto desvalor. O sea, el secuestro, privación de libertad puede ser una de muy corta duración, llámese dejaron encerrado a alguien por media hora, a cuestiones que son de mayor gravedad. En cambio, los que son siempre muy graves, y en eso yo estoy sustantivamente de acuerdo con la indicación, son aquellos que están incluidos en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, la privación de libertad, y aquellos que están incluidos en el 142 en el número 1, 142. Los demás tienen penas, de hecho, que son más bien bajas. Son penas de presidio, en el 141, inciso primero, tiene una pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo, es decir, una pena menor al umbral de los 5 años, en que no estoy seguro si tiene el mismo sentido aplicar la regla. Tal vez uno podría dejarlo referido al artículo 141, incisos tercero, cuarto y quinto, y al 142, que es la sustracción de menor. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en el cuestión sustantiva? Respecto a si incluir o no el inciso primero, de la privación de libertad incluso de corta duración, yo haría la referencia a los artículos, en los artículos 141 y 142, antes que los nombres, porque los nombres tienen ciertas ambigüedades en el derecho penal. Estos nombres en particular. ¿Podría leer el 141, secretario? Para que lo lea, porque la indicación siguiente que yo le presento se refiere al 142, inciso segundo, que es el homicidio, violación o lesiones con ocasión de la sustracción de menores. Gracias, Presidenta. Artículo 141. El que sin derecho encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, o si el encierro o detención se prolongare por más de 24 horas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Y ahí inciso segundo. Y ahora viene inciso tercero. Si en cualesquiera de los casos anteriores el encierro o la detención se prolongare por más de 15 días, o si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. Inciso cuarto. El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 número 1 en la persona del ofendido, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Y el 142. Artículo 142. La sustracción de un menor de 18 años será castigada: 1. Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones, o si resultare un grave daño en la persona del menor. 2. Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. Es decir, a lo mejor lo que debiéramos hacer es refundir ambas indicaciones e intercalar, ¿no es cierto?, el agregar los incisos tercero, cuarto y quinto del 141 y el inciso segundo del 142. Los incisos 3, 4 y quinto del 141 son el secuestro calificado. El 2 no, el tercero, el cuarto y el quinto son los calificados. Eso es.
Y en eso falta, senadora, Sí. presidenta, el 142, número 1. Inciso segundo. Del 142. Y el número 1, el inciso primero. Vamos por parte. O sea, en el fondo el que no tiene que estar en el 142 es el número 2. Es el que se corresponde con la aplicación de libertad simple, que es el inciso primero y segundo del 141. Entonces sería 141 incisos tercero, cuarto y quinto, Ya. y 142 número 1 e inciso segundo. Número 1 e inciso segundo. ¿Por qué no el 142 entero, no? No, porque la primera decía el profesor, si lo vuelve a explicar, que era la de, era simple, No, pero del 142. el 141. O sea, para entender el sistema, el 141, inciso primero, es la aplicación de libertad simple, que es simplemente encerrar a otra persona. Y ahí hay cosas de muy distinta gravedad, incluyendo encerrar por Sí. muy poco tiempo. Por supuesto, que los tribunales lo persigan o no es otro problema, pero teóricamente incluye cosas de baja gravedad. Ya, el inciso La segundo del 141, ¿por qué no? No, porque es una referencia. Es lo mismo. Es lo mismo. Se aplica, Ya. Claro, se aplica para la persona que permite esa privación de libertad de corto tiempo. Perfecto. Y luego Entonces, los que son graves son el 3, el 4 y el 5. En el 140 3 es cuando en el 141 estamos claros. Ahora vamos al 142. Usted dice el número 1 y el inciso segundo. Claro, el número 1 en el fondo es la referencia aplicado a menores en del 141, inciso tercero, cuarto y quinto. Ok. Básicamente lo mismo, no son las mismas palabras, pero esa es la idea de la referencia. Y el inciso segundo, en el fondo, es la referencia al inciso final, al 141 inciso final, que es el más grave de todos cuando matan con secuestro y cuestiones por el estilo. El 2, en el fondo, es aplicando a menores el caso del 141 inciso primero. Ah. Ahí la decisión política podría Por ser eso lo incluirlo igual. saca. Perfecto, a mí me ¿O queda no? claro. Senador Galilea, ¿usted aclaró su duda? ¿Por qué no el 142, inciso primero, que se refiere al 141, inciso primero? No, si entendí bien, no quiere poner el número 1 del 142 porque en el fondo es lo mismo que está en el 141. Inciso primero, sí. Pero El 2. no, El 2, perdón, el 2. Del 142 pondríamos el número 1 y el inciso segundo. el inciso segundo se entiende el que terminara con si con motivo de ocasión se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final del título del... Eso es lo que se Homicidio, entiende por- violación o lesiones con ocasión del secuestro o de la Eso. sustracción. Ok. Subsecretario, ¿estaría usted de acuerdo? De acuerdo. Senador Buenchumilla, ¿tiene dudas? Yo soy más lento a esta altura de mi vida, Presidenta, Se agradece también. para entender, digamos. Es que lo que pasa es que me quedó una duda porque el señor secretario leyó que el artículo 141, no sé qué Si versión. pone su micrófono, por favor. Perdón, que el artículo 141 tenía 4 incisos. Y yo tengo que tiene 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Y entonces la indicación del senador Kusanovich, intercalada secuestro calificado, sustracción de menores, y más la indicación suya, señora Presidenta, ¿no es cierto? Entonces, si usted me puede repetir cómo queda ambas indicaciones. Sí. Quedaría. Correspondería, señor senador, intercalar entre las excepciones y por los delitos contemplados en el número segundo del artículo 365 bis, que está ahí Sí. subrayado, Sí. ¿no? ¿Ya? Y la conjunción y que le sigue, la frase artículo 141, incisos tercero, cuarto y quinto, artículo 141. Artículo 141, incisos tercero, cuarto y quinto, ¿Ya? y 142, número 1 e inciso segundo. Y ahí continuaría después. Nosotros después ajustamos la redacción para que quede bien, pero esa sería esas serían las figuras que estarían involucradas en este asunto. Muy bien. La señora Presidenta somete a votación con la redacción que ya se afinará en definitiva por esta Secretaría
pero con la idea que se ha señalado, la indicación número 4 bis, entendiéndose que la 4 estaría subsumida en lo que... Las dos con la redacción nueva. Con la redacción nueva. Se aprueban exacto. con redacción nueva. Senador Sol Galilea. Senador Sol Huenchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Vamos a la siguiente. Señora Presidenta, en la página 7 figura la indicación número 5, es del senador Surkusanovich. Propone incorporar un ordinal nuevo del siguiente tenor. Reemplázase la frase: solo podrán postular a este beneficio cuando hubieran cumplido 2/3 de la pena por la siguiente: no podrán postular a este beneficio. Esa frase está en negrillas allí en la página 5. En la página 5. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 5 del senador Surkusanovich. Senador Sol Galilea. Senador Sol Huenchumilla. En contra. Señora Presidenta. En contra. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por el rechazo. Señora Presidenta, a continuación figura la indicación número 6, también es del senador señor Kusanovich, y también propone incorporar un ordinal nuevo del siguiente tenor. Agrégase a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: sin perjuicio de lo anterior, podrán postular a la libertad condicional las personas condenadas por elaboración o tráfico de estupefacientes, siempre que hayan cumplido 2/3 de la pena, que existen antecedentes fundados de que su otorgamiento no afectará a la seguridad pública y que acrediten haber aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza. Es que este va en relación al anterior. Si rechazamos el anterior, deberíamos rechazar este también. En votación. O. Sí. Sí, Presidenta, lo que plantea el senador Kusanovich es que se incorpore en el marco de esta ley una suerte de delación, es decir, la posibilidad de que las personas que no pueden obtener esto, o sea, su idea era con la indicación anterior, que hubieran ciertos delitos que no podían obtener la libertad condicional, sin embargo, en la indicación siguiente los autorizaba a obtener la libertad condicional siempre y cuando entregaran antecedentes para esclarecer investigaciones penales. A nosotros, en principio, nos parece que no es propio de esta ley, debiera discutirse en otra sede y un sistema complejo de delación, porque es algo que habría que hacer de manera más sistémica para que tuviera efecto positivo. Gracias, subsecretario. Profesor Vileman, ¿tiene algún comentario? No, ninguno. Me parece que queda claro, sistemático con lo que ya se aprobó respecto a rechazar la indicación anterior, y coincido con el subsecretario en términos de que aquí hay, o sea, yo creo que hay cuestiones que son importantes, que en Chile faltan respecto a delaciones, pero que meterlo en este contexto no tiene mucho sentido, tiene que ser algo más sistemático. Muchas gracias. En votación. No. Pero no es en esta ley donde haya que meterlo, pues, si esto, bueno. No, que el tema de la delación es harina de otro costal. Pero así como se incorporó el robo con violación. Ya, pero todos esos delitos están en un mismo contexto, que es distinto al tráfico de estupefacientes. Está perdón. meditando si es que merece o no merece el tráfico, ya que eventualmente se pierde ciudadanía
que solo puede ser devuelta por acuerdo del Senado, si no estamos frente a algo de tal gravedad que requiera 2/3 de cumplimiento de pena para postular a el beneficio. Es una duda, si ustedes creen que no es el momento de pensar en ese tema, porque es distinto a la indicación del senador Kusanovich, lo dejamos por otra vez, ¿no? Gracias, Presidenta. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 6 del senador Sor Kusanovich. Senador Sor Galilea. Abstención. Senador Sor Huenchumilla. En contra. Señora Presidenta. En contra, no porque no crea que las personas condenadas por tráfico de estupefacientes no debiera subírsele el tiempo de cumplimiento de condena para pedirlo, sino porque creo que este no es el proyecto donde debiéramos ver esto. En contra. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, resultado de la votación: 2 votos por el rechazo, 1 por la abstención. A continuación, señora Presidenta, figura la indicación 6 bis. La indicación 6 bis es de su autoría, señora Presidenta, y propone incorporar un ordinal nuevo del siguiente tenor. Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración. Para los casos establecidos en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 3, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota muy buena durante los 6 bimestres anteriores a su postulación. Sí, lo señalé cuando vimos la primera indicación del Ejecutivo que mantenía los 4 bimestres, y señalé que en esta indicación yo estaba de acuerdo con que no sea la regla general, pero en estos casos que son los delitos más graves, mi propuesta es, aquí sí, aumentar a 6 bimestres. Señora Presidenta. Dígame, sí. Don Héctor Arancibia. Solamente acotar que efectivamente nosotros como fundación consideramos valorable esta indicación, en particular en lo que dice relación a la extensión del tiempo de buena conducta al interior de los recintos penitenciarios. Es una cuestión que, si bien el proyecto de ley en su redacción original lo contemplaba respecto de todos los delitos, aquí se únicamente acota a los delitos más graves establecidos en el decreto de ley 321, y creemos que ellos especialmente o se debe tener en especial consideración, señora Presidenta, precisamente tratándose o en el análisis que debe hacerse a la hora de pensar que las postulaciones son 2 veces al año, y de alguna forma de reflexionar acerca de si en el periodo de tiempo en que ellos tienen lugar, esto es abril u octubre, es un tiempo suficiente, esos 6 meses, de alguna manera, para que en los casos de delitos graves finalmente existan avances en el proceso de reinserción social, que es lo que exige el decreto de ley 321 a propósito de la libertad condicional. En ese sentido, nosotros como fundación valoramos esta indicación acotada a los delitos más graves, pero consideramos que es un avance. Gracias. Ofrezco la palabra, subsecretario. Sí, Presidenta, nosotros entendemos la indicación. Uno podría decir que efectivamente estas personas al menos ya han cumplido 2/3 de su condena, ¿ya? El objetivo es que puedan tener una salida regular al medio libre. Lo que nos muestran los antecedentes, que del total, por ejemplo, de personas que se les otorgó la libertad condicional este año, el 75% correspondía a personas que ya habían cumplido 2/3 de su condena y que podrían estar incluidos dentro de este tipo de delitos y tenían una conducta muy buena durante los últimos 4 bimestres, ¿ya? 75% de los que postularon. O sea, de los que obtuvieron, no de los que postularon. De las personas que obtuvieron la libertad condicional ya habían cumplido 2/3 de su condena. Nosotros, que fueron los datos que presentamos la semana pasada, no, antes, bueno, se me confundió si fue la semana pasada o antes. La mitad de la condena fueron 118 personas, los de este año, son 25%, que no entrarían dentro de las personas que tendría la restricción, la indicación. 2/3 de condena, 350 personas, un 74%. Perpetuo no postuló nadie, ¿ya? Y esos son los datos finales de las 469 personas a las cuales se le otorgó
la libertad condicional por los tribunales. Efectivamente, nosotros entendemos la lógica, uno no podría eventualmente no estar de acuerdo con el espíritu de fondo que hay detrás. Sin embargo, es importante que esto lo veamos con efectos sistémicos, es decir, el 75% de las personas que están postulando a los beneficios de libertad condicional son personas que caen dentro de la indicación y les vamos a aumentar de 4 a 6 bimestres. Así es. Eso es lo que se propone, porque son los delitos más graves y porque hay que verificar su buena conducta. El senador Huenchumilla. Yo quisiera una consulta al Ejecutivo. De las personas que salen en libertad condicional, porque la libertad condicional tiene un objetivo de posibilitar una reinserción social, entre otras cosas. Aparte del tema del tema carcelario, ¿no? Y de las víctimas, por supuesto. Pero de las personas que tienen los beneficios, ¿la mayor parte reincide o la mayor parte, digamos, no reincide? Eso sería una cuestión importante para saberlo, porque si se le da el beneficio de la libertad condicional a los delitos más graves y la mayor parte de esas personas no reincide, es una cosa distinta si la mayor parte de esas personas reinciden. Sería bueno saberlo. Sí, Presidenta, por su intermedio, efectivamente la pregunta que hace el senador Huenchumilla es muy importante y sobre todo también para ver los efectos sistémicos de esto. Tal como recién señalaba, la mayoría, o sea, el 75% de las personas que se le otorgaron beneficio de libertad condicional este año son personas que cometieron delitos más graves, tuvieron 2/3 de su condena en la cárcel. Nosotros tenemos estadística de estudios que se hicieron en el año 2019, principalmente, que fue el último estudio de reincidencia delictual importante que se hizo, y en ese año, que se hizo además en razón de la reforma que se hizo el año 2019. Y en ese año se logró constatar de que las personas que no acceden a libertad condicional, es decir, las personas que salen del medio de privación de libertad al medio libre sin un tránsito intermedio, reinciden en un 47,4%. ¿Ya? Es decir, de cada 2 personas que salen, una vuelve a cometer delito. Que sale cumpliendo toda la pena. Que sale cumpliendo toda la pena y que no ingresó al sistema de libertades condicionales. ¿Ya? Versus las personas que ingresaron al sistema de libertades condicionales. ¿1 de cada 4? No, 1 de cada 2. El 47,4%, se lo llamo a número entero, 1 de cada 2. Versus el sistema de libertades condicionales en el que reincide un 20,09. Es decir, 1/5. Exacto. O sea, tiene efectos importantes el sistema de libertades condicionales. Por eso yo le decía que nosotros entendemos que efectivamente uno podría decir es contraintuitivo que las personas que han cometido delitos tan graves le otorguemos esta posibilidad de salir en libertad condicional y no cumplan totalmente su pena, porque siguen cumpliendo su pena, lo hacen en libertad condicional, no cumplan totalmente su pena en la cárcel, sino que una parte de su pena la cumplan como libertos condicionales. Sin embargo, un sistema que nos da mejores resultados que el hecho de que estas personas no salgan al medio libre al final del cumplimiento de su condena, porque van a salir al medio libre en algún momento. Entonces, las diferencias de reinserción social son considerablemente importantes. Subsecretario, usted... Y lo otro que es relevante, bueno, me acaban de dar el dato también, de que hoy por hoy, como además en razón de la reforma del año 2019, entre que otras cosas se hizo, las cosas que ya señalábamos, también se incorporaron los delegados de libertad condicional. Y hoy por hoy esas personas además tienen un seguimiento a través de los delegados y no lo entiendo muy bien, entonces le diría a la Marcela que lo explique directamente mejor.
Voy a mejorar mi letra y mi número. Por su intermedio, señora presidenta, como dice el subsecretario, a partir del 2020, el 100% de las personas que egresan cuentan con delegados de libertad condicional. Nosotros además tenemos en cada Ceremi unas mesas regionales de libertad condicional, donde está el intersector, hay seguimiento, hay acompañamiento. Y el porcentaje, digamos, de rezagado es menor, porque personas que egresaron antes de la modificación legal son de 71 a 100... 29, gracias. Solo el 29% de los que hoy día están con libertad condicional, que egresaron antes de la modificación, no tienen delegado, y su control es un control administrativo, que es una firma semanal en los CAIS, que son Centros de Apoyo a la Inserción Social de Gendarmería de Chile, pero la gran mayoría está con delegados de libertad condicional, y la evidencia demuestra que un egreso paulatino y acompañado del medio libre incide en la baja reincidencia. Gracias, Marcela. A ver, no estamos hablando, y la indicación no propone que estas personas no puedan optar a la libertad condicional y que pasen del término de su pena a la libertad. Por lo tanto, yo entiendo, a lo mejor esa estadística que usted señala, mire, no sé si la comparto, pero está bien, están, pero aquí es simplemente que en estos delitos graves, en vez de tener 4 bimestres de buena conducta, tenga 6, porque frente a los delitos y a la gravedad de esto que estas personas cometieron, me parece razonable que haya una diferencia con aquellas personas que cometen otro tipo de delito mucho menos graves. No pueden todos tener las mismas condiciones. Y vuelvo a decir, aquí no es lo mismo que la indicación siguiente que propongo, ¿no es cierto?, es de la postulación, que es la que ya votamos. No es que se les prohíba postular, no es que se les prohíba optar a la libertad condicional. Simplemente lo que estamos diciendo en la indicación 6 bis y 6 ter es que se les exija un poco más a quienes están condenados por este tipo de delitos graves. Lo que a mí me parece todo razonable. Si yo aquí le estuviera diciendo, no pueden optar, acepto su argumento, ¿no es cierto?, que es más grave o que reinciden mucho más cuando salen desde el cumplimiento total de su pena al medio libre. Pero acá no estamos diciendo eso, estamos diciendo que haya un poco más de tiempo, 4 meses, nada más, 4 meses más para verificar su conducta, porque solo se agregan 2 bimestres más. Ofrezco la palabra, profesor Wielemann. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, yo quiero volver un poco más atrás. Esto es algo que dije hace algunas sesiones, no he podido asistir entre medio. Yo creo que es importante que intentar hacer que la práctica de concesión de libertades condicionales haga diferencias en su forma de funcionamiento, dependiendo de la gravedad del caso que está mirando. Y yo entiendo que eso también es un objetivo que es compartido por estas indicaciones y que es compartido por la Fundación. Y eso yo lo comparto. Yo creo que es completamente distinto en términos de los riesgos que implica, en términos de lo que puede significar si es que después termina cometiendo delitos, como pasó hace algunos años, el caso de un condenado por homicidio que luego comete homicidio, que respecto al caso que reincide en la perpetración de un hurto o algo por el estilo, que por supuesto uno no quiere que pase, pero es más soportable que el caso de los homicidios. Yo tengo una duda, sin embargo, respecto a si es que esta es la mejor forma de producir esas diferencias en términos de exigir más bimestres de buena conducta, y no quiero decir inmediatamente que estoy en contra, y luego también en términos de exigir más limitaciones en los tiempos por los cuales pueden postular. O sea, yo no estoy seguro exactamente cómo uno puede hacer valer esta preocupación, este objetivo, pero yo creo que el objetivo central tiene que ser en los casos en los cuales se trate de otorgar la libertad condicional a alguien que fue condenado por un delito muy grave. La administración, las comisiones de libertad condicional tienen que tomarse muy en serio qué es lo que están mirando y valorar todos los antecedentes muy en serio. Por supuesto pueden concederlas, todo lo que dijo el subsecretario a ese respecto yo lo comparto, es importante, en algunos casos produce mejores condiciones de reinserción que si es que simplemente se quedaran más tiempo en la cárcel, pero es importante, creo yo, romper con los automatismos que existieron en algún tiempo, sobre todo entre el 2015 y el 2018, en la concesión de libertades condicionales, especialmente en delitos graves. Insisto, lo que no estoy seguro cuál es el mejor modo de dar ese mensaje para efectos de que las comisiones de libertad condicional lo valoren de mejor modo en esos casos específicos. No estoy seguro si requisitos formales como el número de bimestres, el mismo el tiempo, que es lo que se ha venido haciendo en Chile,
pasar de la mitad de la condena a 2/3 de la condena es lo que se ha hecho para marcar ese punto. Tampoco es algo que permita asegurarse que lo tomen más en serio, simplemente es más tiempo que tiene que pasar para que postulen, pero igual pueden contraerlo cuando pasan 2/3 de la condena. Yo preferiría, no sé si se puede hacer a estas alturas, que tuviera requisitos, o por lo menos redacciones, después si tendrá efecto no es otro problema, más estrictas respecto a los casos referidos en los incisos de los que estamos discutiendo. Gracias, profesor. Una consulta, Presidenta. ¿Cuál es la diferencia entre los 6 bimestres que usted plantea y el reemplazo de la palabra 4 por la palabra 6 que aprobamos su eliminación en el artículo 2? No, porque, o sea, hoy día son 4 bimestres. El proyecto proponía subirlos todos, en todos los delitos, a 6. Por eso votamos en contra de eso. Y yo lo que estoy haciendo es proponer solo para estos delitos más graves que sean 6 bimestres. Una pregunta. Bueno, me imagino que quedó claro lo anterior. Las comisiones de libertad provisional sesionan 2 veces al año, ¿no es cierto? En octubre, noviembre, en abril y octubre. Entonces, quiero hacer un ejercicio, pregunta, cuando sesionan en abril, ¿toman en cuenta los bimestres de buen comportamiento desde marzo hacia atrás? O sea, a lo que quiero ir es, claro, porque cuando son 4 bimestres, como es actualmente, sesión en abril o sesión en octubre, se sabe que ya, en la última la comisión anterior no alcanzaba a tener los bimestres de buen comportamiento, pero siempre queda, o sea, nunca espera la persona más de 2 comisiones. La primera que no alcanzó a tener cumplido su bimestre de buen comportamiento, pero la siguiente ya los tiene, ¿no es cierto? Si es que nos vamos a 6 bimestres, me da la impresión de que nos vamos a pasar siempre a una tercera comisión de calificadora para tener para cumplir los requisitos de buen comportamiento, que es lo que entonces aquí es donde viene la cosa prudencial que me imagino que quiere plantear el Ejecutivo, que es decir, se alarga, en la práctica se alarga más de los 6 bimestres, porque no solamente los 6 bimestres, sino que es la comisión de 1 año y medio más que va a resolver este tema, y eso es donde eso es lo que me parece que quiere plantear el Ejecutivo, que parecería un poco no quería ocupar la palabra diatrogénico, pero desincentivador de las postulaciones. Solo eso, si se entiende perfecto que es lo que busca la indicación, simplemente ponderar bien qué significa en términos de comportamiento carcelario. Yo, comparto lo que señalaba el profesor Willeman, pero esto del otorgamiento de la libertad condicional yo creo que es un cúmulo, un sistema que incluye distintos requisitos y distintas decisiones, algunas subjetivas y otras objetivas. Y acá lo que estamos tratando de hacer es incorporar requisitos que son absolutamente objetivos. A mí me parece que es más importante tratar de precaver qué va a pasar en la sociedad si estas personas salen libres antes de tiempo a lo que puede pasar dentro del sistema carcelario. Yo voy a insistir en mis 2 indicaciones. Ofrezco la palabra y si no, en votación. Señora Presidenta. Héctor. Sí, solamente acotar, me parece que es interesante por su intermedio que esta comisión esté en consideración o en conocimiento que efectivamente el decreto ley 301
321, perdón, que regula esta materia, ya de alguna manera franquea la posibilidad para los casos de delitos menos graves un menor tiempo de observación. Es decir, delitos de menos de 541 días efectivamente tienen menor tiempo de observación que la regla general, cuestión que de alguna manera podría sustentar el querer, que es uno de los fundamentos de este proyecto de ley, aumentar las exigencias en cuanto a un mayor tiempo de observación tratándose de delitos más graves. Solo eso, señora presidenta. Gracias. Subsecretario. Sí, presidenta, dos cosas, si me lo permite, para que Marcela explique bien cómo funcionan los bimestres en las comisiones que sesionan tanto en abril como en octubre. Y recogiendo lo que plantea el senador, el senador Galilea y también usted, presidenta, en cuanto al fondo de la indicación, quizás, porque estaba revisando pero no alcancé a revisarlo bien, parece que en cuanto al artículo 5 de la actual ley vigente no hay indicaciones que van un poco en lo que apunta el profesor Vileman, es decir, en cuáles son los antecedentes que tiene a la vista la Comisión de Libertad Condicional para conceder, rechazar y revocar, entendiendo que estamos todos compartiendo el fondo de que efectivamente en los delitos más graves debiera haber mayor preocupación sobre la conducta, los antecedentes, su disposición para una efectiva reinserción social. Quizá en el artículo 5 podríamos intervenir aquello, entendiendo principalmente los efectos. Lo que nosotros queremos evitar son efectos nocivos para el conjunto del sistema. Pero entendemos la preocupación de fondo que usted tiene y nos parece, la entendemos y la compartimos. Y en el sentido de lo que planteaba el profesor Vileman, en el artículo 5 quizás uno podría establecer requisitos especiales en el caso de los delitos más graves de argumentación de parte de las comisiones de libertad, en ese sentido que pretendan precisamente hacerse cargo de lo que del fondo de la indicación que usted plantea. ¿Puede, Marcela, presidenta? Sí, por supuesto, perdón, Marcela. ¿No? Gracias, presidenta, por su intermedio. Las comisiones sesionan en abril y octubre para conceder o rechazar el beneficio y sesionan todo el año en general para revocarlo. Lo que tiene que hacer Gendarmería es un cruce entre el tiempo mínimo, que es lo primero que tiene que ver, que esa persona cumpla con el tiempo mínimo para postular en uno de estos dos periodos, y el tiempo mínimo se saca a la fecha que es el proceso de postulación, es decir, abril, pero también pueden postular aquellas personas que cumplen el tiempo mínimo en mayo o en junio, porque si no, esa persona que cumple el tiempo mínimo en mayo tendría que esperar ya hasta octubre. Entonces, son postulados las personas que cumplen el tiempo mínimo y cumplen el requisito de conducta en abril, aquellas personas que lo cumplen en abril, en mayo y en junio. Y a su vez en octubre son postuladas las personas que cumplen el tiempo mínimo y tienen buena conducta, octubre, noviembre y diciembre. Lo que pasa es que si se les concede la libertad condicional, tienen que esperar a que cumplan el tiempo mínimo. Claro, o sea, tienen que esperar, por ejemplo, en octubre tienen que esperar, exacto, si pierde la buena conducta, no se le concede. Y entonces una vez que Gendarmería tiene claro cuál es el tiempo mínimo, tiene que contar hacia atrás los bimestres parten en enero y la calificación de conducta son los 5 primeros días del bimestre siguiente, es decir, el primer bimestre de calificación es enero-febrero y la calificación son los 5 primeros días de marzo. Eso es. Gracias, Marcelo. No. En votación. El senador Guanchumilla. Ahora, yo estaba viendo que el artículo 5, a que se refería el señor subsecretario, señala la facultad de la comisión para conceder, rechazar, ¿no es cierto?, o revocar, en su caso, el beneficio. Y la comisión dice, deberá constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2, etcétera, en el resto de los artículos. Para lo cual se tendrá a la vista los antecedentes emanados de Gendarmería de Chile y todo lo demás que la comisión considere necesarios para mejor resolver. Entonces yo entiendo que la indicación de la señora presidenta dice relación, a ver si entendí bien, que en los delitos más graves la buena conducta sea observada no solo en 4 bimestres, sino que en 6 bimestres.
O sea que por tratarse de delitos de mayor connotación y de mayor gravedad, se le ponga mayores exigencias a la buena conducta. Y por lo tanto yo no veo que exista una contradicción con el artículo 5º, porque el artículo 5º, esto va a ser un elemento más para que la comisión lo considere. Ahora, no sé si eso influye en el timing, por así decirlo, de los periodos de abril y octubre, si eso alarga o distorsiona o no, pero parece que por lo que escuché no producen ese efecto. Entonces yo votaría en su propio mérito, digamos, la indicación de la presidenta, si lo entiendo yo. No sé si esa es la explicación. Así es, senador. En votación. La señora presidenta somete a votación la indicación número 6 bis de su autoría. Senador Sor Galilea. A ver, lo que busca la indicación es finalmente tener una equivalencia en la gravedad de delitos. Los menos graves tienen 4 bimestres, los más graves, que requieren 2/3 para postular, 6 bimestres. Uno podrá elaborar, y entendí con mucha claridad lo que señalaba o lo que hubiera sido preferencia del profesor Wilhelm, pero creo que hay coherencia en lo que plantea la senadora Bensberger, de a más gravedad, a más plazo para poder postular, también un plazo algo más largo en el buen comportamiento. Así que voto a favor. Senador Sorguen-Chujía. Sí, a favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 por la afirmativa. Indicación 6 ter. La indicación 6 ter, a continuación, señora presidenta, figura en la página 9, la página siguiente, también es de su autoría y propone incorporar un ordinal nuevo del siguiente tenor. Intercálase un inciso 4 nuevo del siguiente tenor. En los casos señalados en los incisos 2 y 3, a quien le fuera negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente, sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiera solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente. En el mismo sentido que el anterior, en los delitos más graves del artículo 3, ¿no es cierto? En el anterior proponíamos que los bimestres con calificación muy buena subieran a 6, y acá que cuando fueran rechazadas, cumpliendo los 6 bimestres, pero aún así fueran rechazadas, no puedan postular sino hasta el año siguiente, para sean abril o octubre, según si fue rechazado en abril o octubre, para que tenga un mayor tiempo a demostrar y verificar su buen comportamiento. Perdón, presidenta, nosotros estamos hablando del artículo 3, ¿no es cierto? Los delitos más graves. Sí, de los delitos más graves. Subsecretario. Sí, presidenta, bueno, un poco en la misma línea de lo que estamos planteando. Nosotros creemos que esto desincentiva el buen comportamiento. Es decir, ya efectivamente se le puede rechazado, dentro del buen comportamiento hay distintos factores, se le puede rechazado, por ejemplo, por no haber desarrollado las actividades de reinserción, etcétera, algunos de los factores que contempla el buen comportamiento, y no va a tener ningún incentivo durante ese año para mejorar su comportamiento, ya que no va al semestre siguiente no va a poder, o sea, durante el año siguiente no va a poder postular. Entonces efectivamente no creemos que es mejor mantener que puedan seguir postulando, cosa de que tengan un incentivo para comportarse adecuadamente y se cumplan con el buen comportamiento, puedan acceder a la libertad condicional, entendiendo además que se va a aumentar o que ya se aumentó el número de bimestres para mejorar su comportamiento. Subsecretario, lo que pasa es que yo ahí tengo una diferencia profunda con usted, porque si una persona de verdad cambió su conducta y está arrepentido de haber cometido uno de estos delitos graves, no es un incentivo de su buena conducta el que pueda salir o no. La buena conducta es porque de verdad está arrepentido y debiera mantenerla hasta lograr salir cumpliendo los requisitos, sean más largos o sean más cortos. Si una persona de verdad cambió
Da lo mismo que espere 6 bimestres en el caso del artículo anterior, o que si postuló en abril y se la rechazaron, espere al abril próximo. Si esa persona, usted me dice porque se la rechazaron o porque ya no puede postular en octubre, sino que hasta abril del año siguiente no va a tener un incentivo, el incentivo es que cambió. Porque si no, no cambió de verdad, po. Si ese es el tema. Si yo cambié y estoy arrepentida, voy a aguantar con mi buena conducta 6 meses o 1 año. Si porque me lo alargaron 1 año voy a volver a portarme mal, es que de verdad no cambié. Y estoy aparentando una buena conducta para lograr un beneficio. Y lo que nosotros queremos es que la gente que se reinserte en la sociedad de verdad haya cambiado. Sí, señora presidenta, por su intermedio solamente agregar a propósito de la indicación recientemente discutida, así como existía un antecedente legal a propósito de el menor tiempo de exigencia que contempla el legislador para los casos de delitos menos graves, a propósito de lo que estamos viendo en la presente indicación, que dice relación con la imposibilidad de poder volver a postular al beneficio dentro del plazo de 1 año, también tiene en la ley vigente hoy día del decreto ley 321 un antecedente que es a propósito de los casos de los presidios perpetuos calificados, en donde el legislador determinó en esos casos específicos que una vez rechazado el beneficio de la libertad condicional existe ya una imposibilidad para volver a postular en el plazo de 2 años. Entonces, en ese sentido nosotros consideramos que o valoramos esta indicación precisamente porque se acota a los casos en gravedad que le siguen a los del presidio perpetuo calificado, que son presidios perpetuos simples y los casos del catálogo de los delitos de los 2/3 de cumplimiento mínimo de condena. Gracias, don Héctor. Senador Buenchumilla. Disculpe, no vi que me haya pedido la palabra, subse. Disculpe. Sí, no, presidenta, yo creo que efectivamente el comportamiento humano es bastante complejo y hay distintas razones de por qué la gente se comporta de una u otra manera. Lo importante en nosotros es que podamos tener un periodo de observación que nos permita saber si esa persona está teniendo el buen comportamiento. Dentro del buen comportamiento son 4 los componentes que se tienen en consideración para que una persona sea calificada como que tiene efectivamente buen comportamiento. Primero, que haya asistido a las actividades de reinserción. Segundo, que haya asistido a las actividades de trabajo. Tercero, que haya asistido a las actividades de educación. Y además que tenga un buen comportamiento en el régimen interno, es decir, que no cometa riñas dentro del módulo en el que se encuentra, que no haya introducido un teléfono celular de una manera ilegal, etcétera. Es decir, son 4 antecedentes. Eventualmente una persona podría no cumplir, por ejemplo, con el régimen de estudio, porque puede estar eventualmente desmotivado porque haya tenido algún inconveniente dentro de... O sea, los antecedentes para tener buen comportamiento no es solo el arrepentimiento interno de el mal causado. De hecho, en estricto rigor, eso como es algo del fuero personal, no es algo que efectivamente se evalúe. No está dentro de los antecedentes del buen comportamiento, sino que lo que uno evalúa es cómo esa persona se está comportando en el régimen penitenciario en estos factores. Entonces, nunca vamos a saber si esa persona efectivamente en su fuero interno cambió, si se arrepintió, sino que lo que podemos ver son las exteriorizaciones del comportamiento de la persona. Y en ese ámbito, como son 4 factores, pueden haber circunstancias que hagan que esta persona no obtenga el buen comportamiento y por ende le rechacen la libertad condicional. Entonces, en ese sentido, creo que restringirla tiene efectos que no van a ser positivos para el sistema y que tampoco no van a ser positivos para el medio externo, por lo siguiente, porque veíamos que la libertad condicional tiene buenos antecedentes para cuando esta persona sale, es decir, mientras más personas acceden al sistema de libertad condicional, eso nos permite que haya menor reincidencia según los antecedentes que tenemos respecto a cómo funciona versus las personas que no acceden al sistema de libertad condicional. En los delitos más graves entendemos que hay que tener más requisitos, más periodo de observación, más antecedentes para que esa persona tenga una salida controlada, pero en estricto rigor uno debería decir,
ojalá que estas personas efectivamente también vayan a libertad condicional, porque tenemos antecedentes que si estas personas pasan por ese régimen, primero además van a tener un delegado que va a cuidar que esta persona salga, etcétera, etcétera, versus una persona que cumple su condena y eventualmente sale sin solución de continuidad al régimen libre, no tiene ningún delegado que vea que esta persona efectivamente cumple, y ahí tenemos antecedentes de que vuelva a reincidir, y en los delitos más graves eso implica un daño social más agudo todavía. Entonces, restringirlo en ese sentido me parece que nos puede generar daños, no solo para la sociedad, sino que también para el sistema penitenciario internamente. Gracias, subsecretario. Vuelvo a decir, la indicación no propone que se le niegue la libertad condicional y que no pueda postular a ella. No propone que del cumplimiento de su condena salga en libertad. Propone que si rechazada, por algo fue rechazada cumpliendo los requisitos, 6 bimestres, como lo aprobamos ahora, con conducta muy buena, pero fue rechazada por la comisión y eventualmente por la Corte, si apeló o fue por amparo, no pueda volver a hacerlo hasta el año siguiente. Estas personas condenadas por estos delitos graves, además, no es que lleven 1 o 2 años privados de libertad, son condenados a una gran cantidad de años por la gravedad de sus delitos. Por lo tanto, con mayor razón, hay que ser prudente en los requisitos que se le exigen para otorgarle la libertad. Y vuelvo a decir, esta persona obtuvo 6 bimestres, de acuerdo a esta ley, el día de mañana, 6 bimestres con conducta muy buena. Sin embargo, a pesar de eso, la comisión y eventualmente la Corte de Apelaciones le negaron el beneficio. En esos casos no va a poder volver a postular hasta abril, octubre del año siguiente, depende cuándo haya sido la fecha. Pero hay una negación, es decir, esa persona, si uno cree en la comisión y en la Corte de Apelaciones que resuelven el negarle esa libertad, quiere decir que esa persona requiere un mayor tiempo al interior para mejorar la conducta y no exponerla rápidamente al medio libre, porque no solamente vamos a afectar a la sociedad, sino al mismo a que reincida. Entonces yo veo al revés todos los argumentos que usted dice, precisamente por el sistema penitenciario y por cómo afectaría a la sociedad y al mismo condenado, me parece que deben exigírseles mayor requisito. Nos está diciendo que puedan postular solamente una vez al año. Se está diciendo que cuando se le ha rechazado la postulación, no va a poder postular hasta el año siguiente. Y eso a mí me parece que va en beneficio del propio condenado y, por cierto, que de la sociedad y de todo el sistema. O sea, que lo que aquí se está señalando es la indicación, es una pregunta, que si se le rechaza en abril, no puede postular sino que hasta abril siguiente. Exacto. Y si se le rechaza en octubre, no puede postular hasta octubre siguiente. Y la pregunta es, ¿y podría postular antes? O sea, si se le rechaza en abril, ¿actualmente podría postular en octubre? ¿Y cómo va a cumplir, digamos, los requisitos de buena conducta de 6 bimestres si de abril a octubre solamente hay 6 meses? Pero tiene que cumplir. Pero tiene que cumplirlo. Entonces, implícitamente, lo que estamos diciendo aquí con lo que aprobamos de los 6 bimestres, ¿no es cierto?, es que simplemente nunca lo va a poder cumplir si quiere postular en octubre y le rechazaron en abril. Sí, sí. Pero el bimestre se cuenta desde enero, ¿no? Porque bimestre estamos hablando, 6 bimestres, estamos hablando de un año, para no hablar de bimestre, estamos hablando de un año. Entonces, le rechazan en abril y la única posibilidad que tiene es pasar otro año hasta el abril siguiente, ¿o no? ¿O no es así? Marcela. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Lo que pasa es que estamos pensando que es rechazado porque no tiene muy buena conducta y eso no es así.
normalmente, o puede ser que las comisiones fundamenten el rechazo en que requiere un mayor tiempo de observación. Para ir a la comisión tiene muy buena conducta, es decir, los factores que decía el subsecretario los tiene todos cumplidos. A veces las comisiones estiman que los tiene recientemente cumplidos o que requieren mayor tiempo de observación, y no hay ninguna evidencia que indica que en 6 meses no puede subsanar ese mayor tiempo. Y uno podría decir que son personas que cometen delitos graves, requieren incluso un mayor control, por así decirlo, que la comisión lo vea cada 6 meses. Y si la comisión sigue estimando que no cumple o que requiere aún mayor tiempo de observación, lo rechaza y vuelve en 6 meses. O sea, incluso uno podría pensar que, porque es un delito grave, requiere, por así decirlo, un control cada 6 meses, porque además, si no va a postular en un año más, no va a ser evaluado. Si esa persona que hoy día en abril ha rechazado no postula sino hasta abril del próximo año, no va a ser evaluado en un año. Entonces, Gendarmería no tiene un seguimiento constante, no le va a hacer un informe porque en octubre no va a ir. Entonces uno podría mirar la otra cara de la moneda. Eso es, senador. Ahora, perdón, Presidenta. Entonces, pero yo entiendo que esto podría aplicarse para la primera vez que postula. En el sentido que la primera vez que postula tendría que tener 6 bimestres, digamos, de buena conducta en los delitos más graves. La primera vez que postula. Y después podrá postular de nuevo, y la comisión evaluará, digamos, cómo ha ido haciendo ese seguimiento que hace Gendarmería, entiendo yo. O cómo cuadramos este calendario con los requisitos del artículo 2. Porque la indicación simplemente no discrimina respecto de por qué se le rechazó, sino que hace una norma general de rechazo, independientemente si el rechazo fue por una cosa muy grave o fue por una cosa menor, y no le da la posibilidad de que si es una cosa menor el hombre lo subsane dentro de los próximos 6 meses. Entonces, claro, yo estaría de acuerdo si el rechazo fuera por una cuestión grave, podría ser, tendríamos que verlo, pero tal como está no distingue la indicación. Y entonces, y la otra consideración que yo hago, Presidenta, es que ¿qué es lo que persigue el Estado, digamos, con la pena? Solamente castigarlo, porque si fuera así, le dice, mire, usted le doy 10 años y simplemente usted está dentro de los 10 años y no tiene ninguna posibilidad. Y el tipo dice, muy bien, estoy los 10 años y a los 10 años sigo con esto porque el Estado no me da ninguna oportunidad. La pregunta es, ¿el Estado debe darle una oportunidad? Porque la pena, yo entiendo que también tiene por finalidad que esa persona no vuelva a delinquir, darle la posibilidad de reinserción social. Y para eso existen estos mecanismos. ¿Y para qué hablar de los mecanismos que existen en el Código Procesal Penal con todos los acuerdos a que se pueden llegar cuando son cosas menores, digamos, de no ir a la cárcel? Y la remisión condicional y un montón de otros mecanismos, en virtud del cual el Estado dice, mire, no, yo necesariamente no quiero que esté en la cárcel, puede cumplirlo de otra manera. Entonces, yo, Presidenta, como la hora llegó, le daría una vuelta. ¿Le parece? No hay problema, lo vamos a dejar pendiente la votación, pero efectivamente solamente señalar que cuando un condenado postula, el requisito de la conducta siempre la va a haber cumplido, porque si no, no podría postular. Sean 4, 6 bimestres, 10, 2, lo que sea, no llegaría su solicitud de libertad condicional si no ha cumplido con la buena conducta en los bimestres que la ley determine. Ese requisito siempre lo va a tener. Y siempre, me imagino yo, que dependiendo si en la fecha en que postule, van a ser los 6 anteriores a esta fecha. Y por lo tanto, hoy día, con 4 bimestres que se exigen, ¿no es cierto?, si uno le rechazan en abril, cuando vaya a octubre de nuevo, son los 4 bimestres hacia atrás, incluso algunos de los que ya estaba considerado y que se les consideró para la postulación de abril. Entonces, este es un requisito objetivo, el de los bimestres, que si no los cumple, nunca va a llegar a poder solicitar la libertad. Y las razones por las que usted bien señala se pueden rechazar están en el decreto ley de la libertad condicional, ¿no es cierto? Y a mí me parece que rechazada por la comisión,
que es el sistema que hoy día tenemos para otorgar a favor o para otorgar o negar la libertad a este beneficio, es la que tiene esas facultades para hacerlo, y posteriormente, si la persona no está de acuerdo, puede recurrir por amparo a la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, a mí de verdad que me parece súper razonable que hay que distinguir entre los requisitos para aquellos que han cometido un delito menor, que han estado 1 año o 2 privados de libertad, para aquellos que han cometido delitos graves y que pueden llevar 8 o 10 años en prisión. Efectivamente, también comparto con usted que la pena tiene varias finalidades. El castigo, sin duda, que es una de ellas, que sea ejemplarizadora, que haga que otros no quieran cometer los delitos por eso, pero también creo en la reinserción. Pero esa reinserción de esa persona, nunca puedo olvidar también cómo va a ser esa reinserción en la sociedad, si va a producir o no va a producir daño, porque el Estado también tiene que preocuparse de eso. Y para ello, en estas personas de delitos más graves, me parece a mí que es importante, ¿no es cierto?, que los requisitos y el tiempo y las condiciones para otorgar este beneficio sean más exigentes. Muchas gracias, subsecretario. Profesor, ¿quiere decirnos algo antes de que terminemos la sesión? Tiene la palabra. Muy cortamente, porque mañana no puedo venir. Solo una cosa respecto a este punto. A mí me convence el argumento de Marcela. Yo insisto, volviendo atrás, que lo que uno más quiere en los casos graves, en los casos de delitos graves, que las decisiones no se tomen frívolamente y se tomen con tantos antecedentes como sea posible. Y en ese sentido, que el desincentivo a la producción de información constante sobre el comportamiento actual y futuro del condenado, me convence como argumento en contra de esta indicación. Y lo otro que querría decir es que si tienen menos oportunidades para ir a las comisiones, uno podría observar, esto no tengo ninguna evidencia, pero es algo que ha pasado en otros casos, cierta tendencia a las comisiones a otorgar, a ser más favorables al otorgamiento de libertad condicional. Insisto, el problema si es frívolamente y sobre todo desde el punto de vista de los tribunales superiores. Si ustedes recuerdan, parte importante de la práctica de concesión, tal vez excesiva, sin mirar muchos antecedentes de libertad condicional, vino dado por recursos de amparo que se ejercían ante las Cortes de Apelaciones, y luego las Cortes de Apelaciones, mirando casi nada, o muy poco, eran aquellas que otorgaban los beneficios. Entonces, si ven que después la persona va a poder pasar mucho tiempo sin poder volver a ser evaluado el caso, tal vez eso incentiva que tomen más decisiones de volver de simplemente otorgar la libertad condicional. En ese sentido, esta indicación me convence menos que la anterior, que 6 o 4 bimestres de buen comportamiento. Ahí creo que es medio arbitrario cuál es el número, pero aquí creo que puede haber un incentivo un poco peor, si es que uno no permite que esté evaluándose más constantemente el caso. Muchas gracias, profesor. Bien, habiendo dado cumplimiento al objeto de esta sesión de la comisión, se le da. Muchas